Ah, yo creo que ahora sí, ¿no? Ahí está. El buen Julio, ¿cómo andas? Bendiciones, Dios te bendiga. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Amén. ¿Cómo andas, Julio? Sí, decidí subir para que no llores mucho, porque todas las veces te pasas llorando. El llorón soy yo y el que pone más condiciones que un rockstar eres tú. O sea, ¿cuántas, Ojalá cuántas que, condiciones me pusiste antes de poder subir aquí al canal a dialogar conmigo? ¿no? Al inicio, Tú me cuando vi dijiste hace unas semanas atrás que tú ibas a subir, pero si yo pedía perdón. Y yo te dije, sube y muéstrame en qué estoy mintiendo yo. No lo hiciste. Te en lanzaste una ese momento, afirmación gratuita ahí. bueno, vamos al punto. ¿Qué quieres hablar? Dime tú. No, dime tú qué te gustaría hablar, pues. Dime No tú. estás hablando ahorita de la Eucaristía, ¿no? Me parece un tema Sí, muy importante. estamos hablando de la Eucaristía, sí, porque es ahorita justo el punto donde nos estamos enfocando ahorita. ¿Quieres hablar de eso? Ah, por cierto, a todos los Bueno, hermanos aquí presentes, Julio Márquez Lozada, aquí el invitado que tenemos ahora aquí, eh, para todos los que querían conocerlo, por fin se animó a subir Julio. Así que bueno, adelante Julio, te escucho. no, sí, sí, no tengo miedo. No tengo miedo, especialmente a los debates, ¿no? Cuando algún protestante, me reta a debate. Sí, Julio, ya va, disculpa que yo, te interrumpa. El audio que se te está escuchando desde la cámara, no desde el micrófono. Ok, no sé si puedes revisar ahí en la tuerquita para que puedas cambiar para el audio del micrófono. Así que bueno, adelante Julio, te escucho. ya, se ve, ¿no? Audio. ¿Se escucha? Aló, aló. Se escucha en la cámara, pero dale, tranquilo, no te preocupes. Bueno, no, sí, Te he escucho y te terminado. entiendo igual. Bueno, bueno. Ya, de la Eucaristía está bien. El tema es un tema muy, bueno, que sí lo conozco, aunque sí conozco todos los temas, pero me gusta ese tema porque el- es el tema principal de la Iglesia Católica porque es el culmen de nuestra fe, la Eucaristía, que es el mismo Cristo, ¿no? Claro. Entonces, sí, nosotros creemos, ¿no? Que en la última cena, o mejor dicho, en la misa donde se renueva, ¿no? Lo que Jesús dijo, ¿no? Que es su cuerpo y su sangre, entonces creemos que ahí se quedó el Ok, Señor. en la misa, ¿ustedes de alguna u otra manera hacen un nuevo sacrificio de Cristo? No, 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 claro, ese es el error porque no conocen, ¿no? La doctrina católica, no. Nunca Claro, por decimos que eso, pero es un entonces nuevo. por eso estoy preguntando. Quiero que me Sí, expliques qué es lo que ocurre en la consagración del pan y el vino durante la misa. claro, pero una pregunta, ¿tú conoces la fe, la doctrina católica? No, no conoces, ¿no? Respecto a la Porque transustanciación, soy un completo ignorante. ya, con razón, porque tú piensas de que se repite y no, es el mismo sacrificio. No, es el mismo Ya sacrificio. va. Ok. ¿Tú me podrías sostener un sacrificio continuo de Cristo? Es Bíblicamente. el mismo. Es que Dios, Jesucristo, muere y se queda con nosotros. Es decir, el sacrificio es el mismo. Por eso Cristo le dice a los apóstoles, hagan esto. ¿Y qué es? Pues el sacrificio. Es decir, Pero el cuerpo y la sangre. Jesús le dijo a los apóstoles, hagan esto, pero a eso que tú estás afirmando le hace falta otras palabras más que dijo Jesús. ¿Cuáles son esas otras palabras que le dijo Jesús a los apóstoles? Hagan esto Conmemoración. en, Mía. En conmemoración mía. ¿y qué quiere decir conmemoración? Que, que, que en ese momento es decir, lo que hizo Cristo, que ellos mismos lo hagan, es decir, que lo actualicen o renueven, Ok, en ese sentido. te voy a hacer una pregunta. Cuando Cristo, en el momento que consagra el pan y el vino y que les da la explicación a los apóstoles y que les dice, hagan esto en memoria de mí o en conmemoración mía, te voy a hacer una pregunta. Ese pan
y ese vino eran literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo en ese momento. ¿En qué momento? ¿Cómo que en qué momento? Pues en el momento en que Cristo instituye la Eucaristía, antes de ser él sacrificado en la cruz. Por eso, después de las palabras consagratorias. Es decir, esto Por eso, es mi pero cuerpo. escúchame una cosa, Sí. antes de que Cristo fuese colgado en el madero, ¿verdad? Por todos O sea, nuestros pecados y todo ese asunto, Cristo dice, hagan esto en conmemoración mía. Coman y beban, porque este es mi cuerpo, hablando del pan, y esta es mi sangre. Y tomó el pan y lo partió, y tomó la copa y les dio de beber a los demás, ¿verdad? Ahora, Exacto. lo que yo pregunto es, en el momento en que Cristo dice, este es mi cuerpo, y que parte el pan y lo comparte con ellos, ¿ese era el cuerpo literal de Cristo en ese momento? ¿O cómo era el asunto ahí? A ver. Si es el cuerpo de Cristo y es su sangre, pues si Jesucristo, que es Dios, lo dice, lo creemos. Porque Dios Ok. tiene todo el poder Ok, para o sea poder que, o sea que tú piensas que literalmente le pegaron un mordisco a los músculos de Cristo en el momento que se comieron ese pan. No, Antes pues, de Cristo ser sacrificado, ¿no? Te estoy ubicando en contexto. no, sí, ya hace rato está repitiendo dos veces. Obviamente, ¿no? En la última cena, estamos hablando pues que antes de que muera en la cruz y resucite, ¿no? Sí, es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? No es necesario, a ver, la iglesia lo dice como sacramentalmente, es decir, claro, no pretendas ver, pues, como tú dices, sus músculos, te estás comiendo una oreja, no, en una forma sacramental. ¿Cómo sería una forma sacramental, siendo que Cristo está diciendo literalmente en Juan capítulo 6, y creo que es Juan 16, si la memoria no me falla, o Juan 17, donde aparece también el tema de la Eucaristía, de la Santa Cena, por decirlo así? Si Cristo está diciendo ahí literalmente que coman y beban de su cuerpo y de su sangre, ¿cómo es que es el cuerpo, pero no es el cuerpo, pero es sacramentalmente? ¿Cómo quiere decir eso, tema de sacramental? O sea, quiero que me expliques eso. No, como te vuelvo repito, es el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, claro, obviamente tú dirás, pero no, ellos cuando tomaron de la copa estaban literalmente tomando la sangre de Cristo, ¿sí? por eso, cuando te refieres literal, si es exactamente es el cuerpo de Cristo, o sea, porque Claro, Cristo claro, tiene, porque, a ver, tiene su son las cuerpo. palabras de Cristo, son las palabras de Cristo. Este es mi Por eso, cuerpo pues, y esta es mi sangre. Cuando Cristo les da de beber de claro, esa copa, ¿les dio a beber sangre? la sangre de Cristo, claro, la sangre de Cristo. Ok, ok, tú dices que ellos bebieron la sangre de Cristo literal, ¿sí? Y que obvio, cuando le pones literal, estás confundiendo. O sea, estamos hablando de la sangre de Cristo. No estamos hablando de un símbolo de la sangre, por si acaso. Por eso te estoy preguntando. Quiero que tú me confirmes si ellos literalmente se bebieron la sangre de Cristo. La sangre, ¿sí? Pero ya te estoy respondiendo ya como 3 veces, pero no sé qué no entiendes, ¿no? O sea, No, porque es que el cuerpo siento y que la tu sangre. respuesta está un poco ambigua, ¿no? Es Bueno, decir, como que sí, pero es sacramentalmente. Eso es, o sea, eso es lo que no, yo quiero que tú me definas. Cuando tú hablas de forma sacramental, a qué te estás refiriendo específicamente? bueno, te explico sacramental para decirte que no es que vas a encontrar músculos, huesos, en ese sentido, ¿no? Entonces, Ah, bueno, pero recordemos de que, entonces, ojo, porque eso ya sería una reinterpretación del texto, porque el texto no está diciendo, este es mi cuerpo sacramental, esta es mi sangre sacramental. Ahí están diciendo de forma literal, son palabras textuales de Jesús, que es su cuerpo y es su sangre. Por eso te estoy no, preguntando, sí, te estoy preguntando si tú crees que ellos bebieron literalmente la sangre de Cristo en ese momento. claro, por eso yo te estoy agregando sacramental, te estoy Ahora, explicando lo que enseña la iglesia como está madre y bien, a maestra. mí está bien, pero vámonos por partes, ¿sí? Vámonos por partes.
porque lo que enseña la iglesia se viene a dogmatizar no es sino hasta 13 siglos después que ocurre ese evento. Yo lo que quiero es que me explique, al menos en ese evento que ocurre aproximadamente en el año 33, en el siglo primero, estaban los apóstoles ahí bebiendo literalmente la sangre de Cristo antes de ser sacrificado. Ya, Tú me estás diciendo solamente que decir sí, que ¿verdad? Tú me estás diciendo que sí. sí, sí, y una cosita que quiero aclarar, cuando tú dices, yo hablo de la iglesia enseña, eso lo tenemos en el Evangelio de Mateo, Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos enseñando. Entonces, no es que yo me invento que la iglesia enseña, ya Cristo le dio la misión de enseñar. Sí, pero ahorita no nos vamos a pasar al tema del evangelismo, de la supuesta sucesión apostólica. Yo lo que quiero es que me expliques simplemente si de alguna u otra manera tú me afirmas a mí que ellos se bebieron literalmente la sangre de Cristo. Dime, ¿sí o no? ¿Ellos se bebieron la sangre de Cristo literalmente? Sí. Ok. Yo quiero que tú me expliques ahora por qué los judíos o los apóstoles judíos, que para ese momento en particular ellos estaban guardando todavía la Torá de Moisés, pudieron haber bebido la sangre de Cristo, siendo que la Torá de Moisés les prohíbe beber sangre según Levítico. Obviamente que en la Torá, en el Antiguo Testamento, hay la prohibición ¿no? Claro, de y lo que tú dices, ese ¿no? Antiguo Testamento, para el momento en que ocurre eso, todavía estaba vigente. Entonces, Pero ¿cómo es que los apóstoles bebieron literalmente la sangre de Cristo en ese momento, siendo que la ley que ellos estaban guardando en ese momento era la ley de Moisés y les prohíbe explícitamente beber sangre? Quiero que me expliques ahí ese tema. Sí, pero te haría una pregunta. La prohibición es beber sangre. ¿Qué sangre? ¿Cómo que qué sangre? ¿Sangre? O sea, si se ¿Sangre de prohíbe, qué? si se prohíbe beber, consumir la sangre de animales, cuanto más no la sangre de una persona humana, en este caso hablando de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, de un hombre, ¿no? Solamente un hombre. Ese es el problema, pues. O sea, Jesucristo no es solamente un hombre. Ese No es sola, solamente un hombre, estoy de acuerdo con eso. Él es verdadero hombre y él es verdadero Dios. Estoy de acuerdo con eso. Pero explícame en este momento, quiero que tú me expliques en este momento cómo tú piensas que los judíos iban a tomar de forma literal las palabras de Jesús cuando él les dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, siendo que en contexto, para ese momento, los apóstoles, aún el mismo Jesús, estaban guardando la Torá de Moisés y la Torá les prohíbe beber sangre, les prohíbe consumir sangre. Específicamente creo que es Levítico 18, si la memoria no me falla. Si la memoria no me falla. Estoy aquí ahorita tirando de pura memoria, pues. Entonces quiero que me expliques eso. ¿Cómo es que se encontraban guardando un pacto en ese momento que les prohibía consumir sangre, pero ahora vienen y están consumiendo sangre? Lo cual haría eso inclusive pecadores a los apóstoles según la ley de Moisés. Recordemos, ojo, yo quiero que tú tomes en cuenta algo, Julio, que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, no se instruye en Mateo 1.1, en Juan 1.1. El Nuevo Testamento no entra en vigencia, el Nuevo Pacto no entra en vigencia ahí, sino es después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ese momento, nuestro Señor Jesucristo todavía no había fallecido, todavía no había sido crucificado, ¿verdad? Es decir, entendiendo bajo esa línea cronológica, los apóstoles y Jesús aún mismo estaban guardando la ley de Moisés. La ley de Moisés les prohíbe consumir sangre. ¿Cómo es que ellos estaban, según tu afirmación, consumiendo sangre literal en ese momento? Quiero que me resuelvas ese problema, porque toma en cuenta que si esa afirmación tuya es correcta, tú me estás haciendo tanto a Jesús como a los 12 apóstoles pecadores según la ley de Moisés. Sí, pero es sencillo, Osman. Jesucristo, que es Dios, es más que Moisés. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso, pero Jesús dijo que él no vino ni a abolir ni la ley. Pero recuerda que Jesús dijo que él no vino ni a abolir ni la ley ni los profetas. Sí, pero él mismo, que es Dios, si dio ese mandato a los discípulos, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Cristo es sacrificado como el cordero
que quita el pecado del mundo, porque esto era una tipología que se usaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Recuerdas el cordero que sacrificaba el pueblo de Israel una vez al año y todo ese asunto, ¿verdad? Ese cordero debía ser sin mancha, no debía tener ningún tipo de defecto. ¿Por qué nosotros decimos que el único que pudo guardar la ley de Moisés de forma rigurosa y de forma perfecta es Cristo? Porque sabemos que Él fue el que la cumplió. ¿Entiendes? Al cumplir Jesús esa ley de Moisés de forma perfecta, lo habilita necesariamente para hacer ese cordero sin mancha, ese cordero sin ningún tipo de defecto que quitaría el pecado del mundo. Además, esto obviamente se presupone que Él obviamente no iba a pecar, puesto que Él es Dios mismo. ¿Entiendes? Bajo su propia ley, Él no iba a pecar. Entonces, ¿cómo es que tú me estás diciendo a mí que Cristo, de alguna u otra manera, estaba olvidándose de la ley que ellos estaban guardando para ese momento? Es que Cristo pues viene a perfeccionar esa ley. O sea, yo no Él estoy no se diciendo que no, somete. pero No, pero veas, esa ley es consumada después de su muerte y su resurrección. no, Tetelestai no, es la palabra de nuestro para Señor Jesucristo ahí en la cruz. Claro, para Cristo no hay, él no tiene que esperar a su muerte y su resurrección para poder, ¿no? Él decir algo distinto. Demuéstrame eso bíblicamente. Demuéstrame que Jesús antes del Nuevo Testamento, antes de la instauración del nuevo pacto, Jesús violó mandamientos de la ley basándose en el hecho de que Él era Dios mismo, pues. Y que Él era el mero papa frita y Él podía violar la ley de Moisés para ese momento y a su vez obligar a los apóstoles a violar la ley para ese momento. La misma razón de que Jesucristo lo dijo. O sea, ¿qué te basta su palabra? ¿No te basta su palabra de decir, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre? Ok, bien. Mira, yo creo que ya estás aquí bien atorado y nos vamos a quedar dando vueltas aquí en un tropo. Vamos a pasar a otro punto bajo el mismo tema. Según la misma Iglesia Católica, dice que lo que está en la Eucaristía es la sustancia de Cristo. Pero cuando nosotros leemos Juan capítulo 6 y vemos la instauración de la Eucaristía en palabras de Jesús, nosotros no vemos que Jesús dice, el que coma y beba mi sustancia. Dice el que coma y beba mi cuerpo y mi sangre, ¿verdad? Yo quiero que tú me expliques ahora por qué la iglesia te dice que es la sustancia de Cristo y no literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, siendo que las palabras de Jesús son literalmente el cuerpo y sangre. ¿Entiendes? No sustancia, cuerpo y sangre. Eso es lo que yo quiero que tú me expliques, Julio. Bueno, tú hablas con términos ya pues de filosofía, ¿no? Entonces, Jesucristo habla. Ok, ya. No quieres que entremos en el aspecto de la filosofía. No, es que, a ver, es que yo te tengo que explicar teológicamente, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿No? Entonces, claro. Entonces Jesucristo, pues, es Dios y tiene el poder ¿no? de hacer las cosas, ¿no? Con su palabra, ¿no? Ya lo vemos en el Génesis, ¿no? Claro, el Padre estaba con el Hijo y el Espíritu Santo y hagamos, hágase. Claro. O sea, con su palabra, con la palabra tiene el poder de hacer las cosas, crear las cosas. Claro que sí. Entonces, si creemos en la palabra de Dios, entonces, pues, normal podríamos creer de que Jesús, al decir las palabras consagratorias, es decir, agarrar pan, ¿no? Agradecer, dar gracias a Dios, dárselas a su discípulo y decir, esto es mi cuerpo, pues Jesucristo, como es Dios, tiene el poder de transformar lo que es pan en el cuerpo y la sangre, en el cuerpo de Cristo, y lo que es vino en la sangre de Cristo, porque es Dios. Así de sencillo. Sí. Claro, si creemos en la palabra de Dios. A grosso modo, yo no estoy en desacuerdo con tus palabras. Yo estoy en parte de acuerdo, ¿sí? Sí, pero son tus explicaciones, ¿verdad? Basándote aparentemente en las palabras de Cristo. Yo lo que quiero es que tú me expliques a mí nuevamente, porque fíjate lo siguiente. Nosotros sabemos hoy en día que al ocurrir un cambio en el sacerdocio, ocurre un cambio en la ley, ¿verdad? Como bien lo dice el libro de Hebreos. A su vez, nosotros sabemos que en Cristo estamos bajo una nueva ley, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con esos dos puntos, sí o no?
Claro. Ok, genial. ¿Cuál es el punto acá? Que Jesús, ciertamente él era Dios mismo. Y él podía hacer estas afirmaciones y todo ese asunto, me parece que está bien. Pero ¿cuál es el punto? Que el nuevo cambio de ley no fue algo que Jesús se inventó en el camino, sino era algo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Específicamente Jeremías 31 al 33. De hecho, nos dice que no sería un pacto como el que hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto. Por ende, estamos viendo que bajo Cristo ocurriría un nuevo cambio en la ley, pero una vez consumado su sacrificio. Su sacrificio no fue consumado sino hasta la cruz. Y cronológicamente hablando, Jesús, por decirlo de alguna otra manera, instruye la Eucaristía, que en última instancia, en realidad lo que ellos estaban haciendo era simplemente celebrar la Pascua. Saludos. Gracias, hermano Carlos Sánchez. Dios te bendiga grandemente. Que ellos lo que estaban haciendo era celebrar la festividad judía de la Pascua, en contexto. Y si estaban celebrando la festividad judía de la Pascua o de Pesaj, esto sigue necesariamente que ellos estaban en ese momento bajo la ley de Moisés todavía. Vuelvo y te pregunto entonces, ya que no quieres que pasemos a los aspectos filosóficos o metafísicos, mejor dicho. Vuelvo y te pregunto entonces, si en contexto nosotros vemos que tanto Jesús como los apóstoles estaban guardando una festividad de la misma ley, específicamente aparece en Levítico 23, la festividad de Pesaj, ¿cómo es que ellos están guardando una festividad de esa ley, pero a su vez se pueden saltar otro mandamiento de esa ley que es el que les prohíbe consumir sangre? Explícame ese enredo teológico ahí que me tienes, hermano. No, es que en la última cena no era algo, no estaban festejando, es decir, no estaban recordando como judíos, o sea, esa fiesta, no. ¿Qué? Cristo viene a instituir, como tú lo has dicho, a instituir la Eucaristía. No, yo estoy simplemente utilizando tus palabras, maestro. Situemos las cosas en contexto. Situemos las cosas en contexto. Cuando Jesús celebra eso, Jesús lo que estaba era celebrando la festividad de Pesaj o de la Pascua. Es decir, vemos a Jesús aún inclusive en ese momento guardando la ley de Moisés. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Jesús no estaba guardando la ley de Moisés? La festividad de Pesaj. O sea, ¿en qué te basas? Muéstrame, dame capítulo y versículo donde tú me puedas demostrar a mí que Jesús no estaba ahí guardando la festividad de Pesaj, Julio. O sea que tú crees, Osman, tú crees de que en Lucas 22, 19, en la última cena, en ese momento, en ese instante, estaban celebrando la Pascua judía. ¿Eso es lo que tú crees? Claro. ¿Por qué tú crees que Jesús fue crucificado? ¿Por qué tú crees que cuando, ¿cómo es que se llama? Creo que Simón de Cirene, ¿no? No, el que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo, entre comillas, para guardarlo. Ay, se me escapó el nombre, señor, perdóname. Pidió que lo hicieran antes de que cayera el atardecer, que le entregaran rápido su cuerpo antes de que cayera el atardecer, porque eventualmente ellos ya iban a empezar a guardar la festividad de Pesaj, y esto era un Shabbat anual que ellos estaban guardando. Eso es lo que ocurre en esa festividad, Julio. No, José de Arimatea, gracias, hermano, gracias, José de Arimatea. Yo y que Simón de Cirene, estoy loco yo ya. José de Arimatea, gracias, hermano. Sí, lo de la última cena es la celebración de la Pascua cristiana, Osman, no es Pascua judía. Demuéstrame bíblicamente. Tú me dijiste a mí qué capítulo y qué versículo. ¿Lucas qué? ¿18 qué? Lucas 22, 19. Bueno, eso lo saben todos, ¿no? Lucas 22, 19. Lo vamos a ubicar aquí al instante. Lucas 22, 19, ¿no? Ajá. Llegó el día de los panes sin levadura. Ya va. Bendiciones, hermano Osman, y saludos a Julio. Bonita conversación con mucho respeto.
Gracias, mi hermano Ruli. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente, hermano Ruli. Gracias por ese superchat, mi hermano. A ver. Tenemos aquí, ¿no? Lucas, lo vamos a leer desde el 7. Lucas capítulo 22, verso 7. La cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura. ¿Tú sabes cuál es esa festividad de los panes sin levadura? Uy, 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 uy. Ah, volvió, ya volvió. ¿Me escuchas, Julio? Julio, ¿me escuchas? Sí, está un poquito lenta el internet. Ok, sí. ¿Tú estás en dónde, Julio? ¿En qué país? Perú. Perú. Ah, Perú. bueno, mira, yo voy para Perú primeramente, Dios, hermano. Estaría bueno colocarnos de acuerdo por ahí. Es más, hasta nos animamos y hacemos el debate presencial. Es exactamente justo lo que te iba a decir. Sería buena idea. Bonito. Yo me la banco. Hacemos el debate Me presencial. gustan. Hacemos el debate presencial. Trato hecho aquí. Ok, ya. Excelente, pues bueno, ya tenemos, hermano, tenemos debate con Julio cuando vayamos a Perú, primeramente Dios, Julio. Bien. Pero Julio, entonces mira, vamos volviendo aquí, ¿no? Lucas capítulo 22, verso 7, Julio. Llegó el día de los panes sin levadura. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuáles son los panes sin levadura? ¿Cuál es ese día de los panes sin levadura? ¿Sabes qué es eso? Bueno, es de la fiesta judía que se hacía, ¿no? Las Pascuas, pero... Ya, entonces, si era una fiesta judía, ¿qué hacía el Señor guardando una fiesta judía que aparece en la ley judía? En la Torá de Moisés. Pero no era solamente, o sea, que eso no es un indicador de que solamente sea la fiesta judía, ¿no? Porque había algo diferente. ¿Qué había diferente ahí? ¿Qué había diferente ahí? Vamos a seguir leyendo. Es porque ni siquiera leí el versículo completo. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿De qué? De la Pascua. ¿De la Pascua cristiana dice ahí? No, pero vamos a ver cuál es el... Bueno, vamos a ver, pues. Claro. Vamos a leerlo aquí en Levítico capítulo 23, si te parece bien, ¿no? Lo ubicamos por acá. Ajá. Ya, déjame lo ubico por acá rápidamente. Ritual de la fiesta solemne. Habló Moisés, 6 días se trabajará, esto del Shabbat. Entonces las fiestas solemnes de Jehová. En el primer mes, en el día de los 15 días. Mira. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Yo te pregunto, dado este contexto, ¿por qué piensas tú que José de Arimatea estaba pidiendo el cuerpo de Jesús antes que cayera el atardecer? No, pero no te salgas del tema, estamos hablando de... No, estamos aquí en este punto. Es judía. Precisamente porque para poder comprender este punto, nosotros vemos que aquí, en el verso 7 del capítulo 22, vemos a Jesús guardando la festividad de los panes sin levadura, ¿verdad? En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y vemos aquí a Jesús y a los apóstoles guardando una festividad que aparece en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, verso, ¿qué fue el que leí? Levítico capítulo 23, versos... 23... Versos del 6 al 9. Versos del 6 al 9, Es una festividad judía la que estaban celebrando acá. Entonces yo quiero que me explique, Julio, porque te estoy demostrando que aquí Jesús estaba celebrando una festividad judía. Entiéndase, la festividad de los panes sin levaduras creo que era Shavuot, si la memoria no me... ¿Shavuot? ¿Era Shavuot?
No era el Shavuot. No me acuerdo ahorita bien cuál era la festividad de los panes sin levadura. Pero vemos que estaba celebrando, venía el Pesaj. Y lo vemos también aquí en Levítico capítulo 23, versos del 6 al 9. Entonces, dado el contexto de la famosa Cena del Señor, de la institución de la Eucaristía, nosotros vemos aquí al Señor guardando una festividad judía que estaba en la ley de Moisés. Vemos que para ese contexto, tanto Jesús como los apóstoles estaban guardando la ley de Moisés. Ahí voy al punto nuevamente. Hamatzah, gracias mi hermano César. La fiesta de Hamatzah, exacto. Voy al punto nuevamente. ¿Cómo es que si Jesús está guardando una festividad de acuerdo a la ley de Moisés, que aparece en Levítico 23, te lo estoy demostrando, no me lo estoy inventando, cómo es que ahí sí se va a saltar un mandamiento de esa misma ley donde les prohíbe explícitamente comer sangre? Ese es el punto. Porque partiendo de tu afirmación, los apóstoles se tomaron en esa copa literalmente la sangre de Cristo. Pero el punto es de que te hice una pregunta y no me has respondido. Ojalá que me la respondas. En la fiesta judía, ¿Cuál era el cordero? ¿Quién era el cordero en la fiesta judía? Era un cordero literal, claro. Exacto, por eso. Era un animal, claro que sí. Y eso era una tipología, eso era una tipología de Cristo. Y en la última cena, ¿cuál era el cordero? Eso era una tipología, el cordero era Cristo. Claro que sí. No, para que exactamente, el Antiguo Testamento ¿sí o no? Era por eso el cordero, que era un animal en la Pascua judía, era una figura. Y tipología, era una tipología de Cristo. Ya, llámalo como quieras, pero no, como debe ser, no como yo quiera, como debe ser teológicamente hablando. El punto que es que en la última cena no hay el cordero animal, sino es Cristo que es el cordero. Esa es la diferencia, Osman. Exactamente. ¿Pero tú crees que Cristo literalmente se convirtió en un cordero? Cuando se habla de cordero es el sacrificio, se está hablando de él mismo. Pero ya va. Su cuerpo. ¿Cristo era el cordero, sí o no? Exactamente, Cristo es el el cordero. ¿Y por qué ahora, ok, si Cristo era el cordero, yo quiero que tú me expliques a mí cómo es que Cristo no se convirtió literalmente en un cordero. No, es que cuando se refiere a cordero es de que es él mismo que se sacrifica. Se sacrifica por todos. Ok, pero entonces nosotros vemos, ojo, ponga aquí la lupa. Nosotros vemos que Cristo no se convierte literalmente en un cordero, ¿verdad? Nosotros vemos que Cristo era una tipología de ese cordero del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok, si Cristo, según Juan el Bautista, lo reconoce como el cordero que quita el pecado del mundo, y nosotros sabemos que Cristo es ese cordero que sería sacrificado, que sería inmolado también, hablando de Isaías 53, si Cristo no pasa a ser literalmente un cordero, ¿por qué sí pasa a ser literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena o en la festividad de Pesaj? ¿Por qué para una cosa sí es literal y por qué para otra cosa sí es más tipológica? ¿En qué método hermenéutico te estás basando para poder tener esta interpretación? En que aquí cuando dice que Cristo es el Cordero, ahí no es literal, sino que es una tipología, pero cuando se dice que Cristo, que este es el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí sí es literal. Más o menos. No, te has hecho una bola. No, el que te has hecho una bola eres tú, Julito, o sea, con todo respeto, hermano. No, me cae bien, Julito, me cae bien, Julito. Es que el Cordero es Cristo. Exacto. Cordero, pero, ok, yo estoy de acuerdo. El Cordero es Cristo, pero ¿es Cristo literalmente un Cordero? ¿Con pezuñas, con lana? ¿Es Cristo literalmente un Cordero? No, porque... Por supuesto que no, ¿verdad? Tú y yo estamos de acuerdo con eso. Reconocemos que es una tipología, ¿verdad? Claro. Reconocemos que cuando se dice en los evangelios que Cristo es el Cordero, reconocemos que es un lenguaje simbólico, es un lenguaje, es una tipología del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué
ahí sí es una tipología, ¿por qué ahí sí el cordero es un símbolo? Pero ¿por qué aquí en Lucas 22:18, como tú dices? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino, también tomó el pan y dio gracias y lo partió, esto es mi cuerpo. ¿Por qué aquí las palabras sí son literales? Pero ¿por qué cuando decimos por qué cuando los evangelios lo ponen como un cordero, por qué ahí no es literal? Porque explícitamente Cristo está diciendo, esto es mi cuerpo. Porque si él dijera, pero Dios, es que acaso explícitamente, Señor Jesús, ya. ¿Acaso explícitamente es los evangelios no a ver, ya va, Julio, mira, ya, porque me parece que te has vuelto un 8. ¿Acaso explícitamente los evangelios no llaman de forma literal a Cristo como un cordero? Cordero en el sentido de que se va a sacrificar, porque entendamos que el cordero en ese tiempo era el que se sacrificaba, ¿no? Para el perdón de los pecados del Antiguo Testamento. Claro sí. Pero ahora Cristo viene a ser el cordero. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto, mi querido Julio? Y si yo voy a Juan capítulo 1, verso 29, vamos a leerlo aquí. Según San Juan, capítulo 1, verso 29. Fíjese aquí, ¿no? Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí las palabras son literales o simbólicas. No, está hablando de Cristo como sacrificio, porque el Cordero era el que se sacrificaba. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con eso, Julio, pero lo que quiero que me expliques, mejor dicho, aquí es lo siguiente. Aquí a Cristo, según el Evangelio, inspirado, que tú y yo creemos que es palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué aquí a Cristo me lo presentan como un cordero, pero tú y yo estamos de acuerdo en que Cristo no se convirtió literalmente en un cordero, en que Cristo no vino con pezuñas y 4 patas y que tenía cachitos y que tenía lana? O sea, estamos de acuerdo que esto es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Es un lenguaje de una tipología basándose en lo que era la Torá de Moisés, con lo que sí ocurría con un cordero literal. ¿Tú me entiendes? Ahora, ¿por qué si aquí tú y yo estamos de acuerdo en que este cordero, que Cristo es llamado el cordero, no es literalmente un cordero, ¿por qué en Lucas sí me quieres tomar las palabras de Jesús de forma literal? Es más, no tenemos que ir ni siquiera a Lucas, tenemos que ir a Juan, a solamente 6 capítulos más adelante. Juan capítulo 6, verso 53, si la memoria no me falla. El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Por qué ahí sí es literal, pero por qué aquí al inicio del libro no es literal? Porque al decir coman mi cuerpo o este es mi cuerpo, sabemos de que el cuerpo de Cristo, es decir, Cristo es el que se va a sacrificar. Estoy de acuerdo. Cristo, nosotros estamos de acuerdo en que, bueno, voy a concederte en este momento. Te lo voy a conceder aquí para que podamos avanzar en el diálogo. Si yo te concedo a ti en este punto, sí, ellos se comieron literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Te pregunto, basándonos en que, en la literalidad de las palabras, ellos se comieron a una persona, es decir, practicaron una especie de antropofagia, o se comieron a un cordero. ¿Qué se comieron ellos ahí? Es que ahí está el detalle. Se comieron a Cristo, que no es solo una persona, es Dios. Y es por eso que... ¿Cristo no es una persona? No es... yo he dicho solo. No es solo un hombre, porque el solo... Ojo con lo que vas a decir. Ojo con lo que vas a decir. Hoy solo hombre. Te voy a salvar. Mira, voy a tener piedad contigo. Te voy a salvar de una herejía en la que estás a punto de caer. ¿Oíste? No, Jesucristo es solo hombre. No, respóndeme, pues. ¿Es solo hombre? Respóndeme. ¿Cómo? ¿Jesucristo es solo hombre? Jesucristo es solo hombre. Es verdadero hombre y verdadero Dios. Pues, pero es una persona. Por eso estoy diciendo. Es una persona. No es solo hombre. O sea, pero es que yo no estoy diciendo que sea solo yo no estoy diciendo que sea solamente la parte humana. Yo estoy diciendo que es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero estoy diciendo que es una persona. O no es la segunda persona de la Trinidad Cristo.
Cristo ¿Sabes por qué no te es la digo? segunda persona de la Sí, Trinidad. sí. Sí, ¿sabes por qué te digo esto? Porque si es Dios y no es solamente una persona, entonces, Ajá. Pero entonces mira, no podemos entrar en canibalismo, porque el canibalismo ok, 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 es ok, ok, ok. solamente en Sí, hombres. pero Julio, pero estoy de acuerdo con eso. Si tú y yo estamos de acuerdo en que ellos no se podían comer el cuerpo y la sangre de Cristo porque esto vendría a ser una especie de canibalismo, entonces tú me Claro. estás aceptando en este punto, gracias Julio, gracias por aceptar que los apóstoles se comieron el cuerpo y la sangre de Cristo, pero de forma simbólica, así como también dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, ¿sí? Que dice lo siguiente, perdón, verso 29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entiendes? Entonces, es decir, No, aquí no, es pero simbólico y en Juan capítulo 6 también es simbólico y cuando se instituye en la Eucaristía también es simbólico y me lo acabas de reconocer. Póngale no, no, lupa no, y hágale no. zoom. Ya no seas deshonesto. Te estoy diciendo que si Pero es me que lo acabo de... si Son es tus que, palabras, hermano. pero no, Son tus hermano, palabras, te estoy Julio. diciendo, si es que reconocieran de que es solo hombre, es decir, si no reconocieran la divinidad de Cristo, ahí podrían caer en canibalismo. Pero como los apóstoles sabían que Jesucristo era Dios, entonces no podían caer en canibalismo. Ok, espérate un momento. ¿Ellos se comieron la parte divina de Cristo o se comieron la parte humana? O sea que ahora lo separas. No, te estoy No, preguntando. no, Te estoy no, preguntando, te estoy es que no preguntando. se puede separar, no se puede separar. Ok, excelente, excelente. Por eso quería que me aclararas, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Vuelvo y Nunca trampa. repito. Ellos se comieron la parte La humana de persona, Cristo y también se comieron la parte divina de Cristo. a la persona, no lo puedes separar. Ok, bueno, es que yo no lo estoy separando, o sea, si se comieron la parte Pero humana de Cristo, se comieron también la parte divina, porque no se pueden separar, ¿verdad? La unión hipostática, todo este tema de la cristología, todo Cristo eso, ¿verdad? a Cristo se lo comieron. Ok, ahí yo te voy a preguntar, ¿ellos se comieron a la persona de Cristo en persona, vamos a decirlo así, en forma humana, o se lo comieron en forma de cordero? No, pero sí es dividiendo a Cristo. No lo estoy dividiendo, no lo estoy dividiendo. Y que es una persona. A ver, el Evangelio me dice que Cristo es un cordero, ¿sí o no? ¿Me No, dice pero el ya Evangelio que saltamos Cristo es ese un tema. cordero, sí o no? Pero en el contexto de sacrificio sí, pero ahora Ya. Sí, está no bien en es el un contexto del cordero, sacrificio. literalmente No es pero sí no literalmente es un cordero, literalmente. ¿verdad? No es literalmente un cordero. Estamos ahí de acuerdo. No es un simbolismo, ¿verdad? Es un simbolismo. Cristo no tenía Claro, pezuñas, Cristo tenía manos, pies, no. ¿verdad? Tenía sus venas, tenía sus uñas como nosotros, tenía su cabello, todo el asunto, una barba más pronunciada que la que puedo tener yo, que a mí me sale son 3 pelitos, me parece perfecto. ¿Por qué, si el Evangelio a mí me llama a Cristo de forma literal como un cordero, por qué yo sí puedo comprender que ahí se está refiriendo a Cristo como un cordero de forma simbólica, pero por qué sí tengo que tomar literal las palabras de Jesús ahí? Cuando dice que se comieron la carne y la sangre de Cristo, o cuando dice que coman que este es mi cuerpo y la sangre. Si Cristo sabía que Él era el cordero que quita el pecado del mundo, y sabemos que eso era una simbología, ¿no piensas tú que cuando Cristo dice, coman mi cuerpo y beban mi sangre, se estaba basando en la misma interpretación de Juan 1:29, cuando dice que es un cordero, pero de forma simbólica, de forma tipológica? Sí, pero sigues entrando en el bucle, ¿no? O sea, no sales porque ya te he dicho ya, o sea, ya te he dicho de que los apóstoles creyeron en la palabra de Dios y si Jesucristo dijo que coma, que ese es su cuerpo, Yo, entonces no hay otra. pero vuelvo al O sea, punto, Julio. ¿Es que acaso Juan 1:29 no es palabra de Dios? no, pero ya hemos Juan hablado de ese 1:29 tema. no es palabra de Dios. No, sí hemos hablado, sí, me refiero a que ya hemos hablado de ese tema. Claro, es palabra Ok, de Dios, es ok, palabra de Dios. ok, pero si el mismo Pero, Cristo se reconoce también a sí mismo que Él es ese cordero identificado en Juan 1:29, ¿por qué sí tienen que ser ahí literales las palabras de Jesús de comerse su sangre y su carne?
siendo que Jesús estaba basándose precisamente en una interpretación simbólica de su persona como cordero. No, pero ya cuando se habla de cordero, ya lo dijiste, simbólico. Pero en la última cena no hablo simbólico. Exacto. Vamos de nuevo. Voy a tratar de simplificar, Julio, ¿sí? Voy a tratar aquí de simplificar el asunto. Voy de nuevo. Ya va, espere porque no... Ok, voy de nuevo. Juan 1.29 me identifica a Cristo como un cordero y sabemos que es simbólico. Jesús, cuando está celebrando la Santa Cena, ¿verdad? Que en este caso ya te demostré que él lo que estaba era celebrando la festividad de Pascua o el Pesaj judío, como ya te lo demostré también. No. No, bueno, pero eso ya caer en negación, Julio. O sea, porque ya caer en negación. Pascua, es que porque en la fiesta de Pascua estaba un cordero de sacrificio. Claro. Pero no, sí, un cordero así, un animal. Pero en la última cena no hubo un cordero de animal. Estaba Cristo, que era el cordero. Exactamente. Pero Cristo era literalmente un cordero ahí. No, me refiero en el sentido de sacrificio. Es decir, lo que era figura. O sea, que ya vaya. Que lo que ya vaya. Si Cristo era un cordero en el sentido que él del sacrificio, entonces lo que crucificaron en la cruz, valga la redundancia, fue un cordero y no a la persona de Cristo. Era Cristo, pues. Pero entonces era la persona, Cristo, era la persona de Cristo, ¿verdad? No era un cordero. Mira, Julio, ya para que vayamos cerrando este tema, porque obviamente estás cayendo en un sesgo y ya te empezamos a dar vuelta en un círculo. Mira, yo te propongo la gente sacará sus conclusiones. Ya tú sabes, Julio, que bueno, yo primeramente Dios voy para Perú. Te voy a hacer algo. Te voy a pasar mi WhatsApp aquí en la plataforma para que nos podamos colocar de acuerdo, ¿sí? ¿Qué mes vas a ir por ahí? Si el Señor lo permite, vamos a estar en mayo. Por eso te estoy pasando... por eso te estoy pasando mi WhatsApp para que podamos coordinar eso y podamos planificar ese debate ahí en vivo, ¿no? Así que bueno. Y ya eso, Julio. Métete unas palabras ahí finales para ya ir cerrando también, porque ya tengo 2 horas transmitiendo y mañana es Día del Señor y a mí me cuesta un montón levantarme temprano. Así que... A ver. Bueno, solamente agradecerte la oportunidad y bueno, y no eres tan... ¿Qué te digo? O sea, eres una persona, no es como uno cree, ¿no? A veces eres tratable, eres una persona, bueno, que no comparto a veces, ¿no? Tu creencia, pero sí, por lo menos se puede dialogar, ¿no? Claro. No eres tan fanático como parece, ¿no? Ya lo veremos en el debate. Dale, Julito. Gracias por subir. Un gusto y bueno, y saludos a todos tus seguidores y a los que también, católicos que también nos escuchen. Solamente decir, ¿no? De que sí se puede dialogar con personas que piensan diferente, con respeto, con el amor de Cristo se puede hacer, ¿no? Y así poder aclarar, ¿no? Que somos hermanos, a pesar de nuestras diferencias y que todos buscamos, pues, ¿no? El amor, ¿no? Al prójimo, ¿no? Buscamos amar, ¿no? Porque ese es lo que Jesús nos dejó, ¿no? La enseñanza del mandamiento del amor, ¿no? Entonces, solamente eso y nuevamente gracias. Ya pues nos veremos en mayo, si es que Dios quiere, ¿no? Vienes acá a visitar a los peruanos. Y te vamos a recibir. Claro que sí, hermano. No te preocupes, te vamos a recibir bien. Seguro. Sin garrote. Seguro que sí. Julio, un abrazo. Dios te bendiga grandemente, hermano. Bendiciones. Bye. Hombre, hay que reconocerle algo a Julio.